madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. La vida de Arguedas revelada en sus obras. Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Sus padres fueron el abogado Víctor Manuel Arguedas Arellano, quien se desempeñaba como juez en varios pueblos de la región. Su madre, Victoria Altamarino, murió el 3 de abril de 1934, cuando Arguedas tenía tan solo 2 años. Poco después, su padre se casó por segunda vez con una terrateniente de Lucanas, Ayacucho. Maltrataba constantemente a José María, tratándolo como sirviente. En 1921 se escapó con su hermano Arístides por la opresión del hermanastro. Se refugiaron en la hacienda Biseca. Ellos vivieron 2 años en contacto con los indios, hablando su idioma y aprendiendo sus costumbres. En 1923, su padre los recogió y los llevó en peregrinaje por diversos pueblos y ciudades de la sierra para recién finalizar en Abancay. Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, donde era discriminado por sus compañeros y rechazado por una chica. En 1931 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, para estudiar literatura. En 1932 inició a trabajar como auxiliar de Administración Central de Correos de Lima y en 1933 publicó sus 2 primeros cuentos, Guarmacuyay y Agua. En 1937 pierde el puesto como auxiliar al ser apresado por participar en una manifestación estudiantil a favor de la República Española. En Arguedas, esa participación fue tan importante para él como lo fue la relación con su madrastra. En la cárcel, aprendió muchas experiencias, observó estas realidades, además, porque había conocido cosas buenas y malas, como injusticias y maltratos que sufrían los presos, así como las luchas de poder entre ellos. En 1939, cuando Arguedas queda libre, obtiene una licenciatura y empieza su carrera de docente. En 1941, fue agregado al Ministerio de Educación para colaborar en la reforma de los planes de estudios secundarios, tras presentar al profesorado. En 1942, resumió su labor de profesor de castellano en los colegios nacionales Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar de Lima. En 1944, Arguedas tuvo una crisis de una dolencia psíquica que le impidió escribir casi 5 años, según el diario de El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. En 1948 volvió a tener la misma crisis por motivos económicos. Fue acusado de comunista, le reducieron tanto las horas de clases como el sueldo. A pesar de todo, el mismo año fue nombrado jefe de la sección de Folclore y Bellas Artes del Ministerio de Educación. En 1953 fue nombrado jefe del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de la Cultura Peruana. En 1954 publica su tercera obra, Diamantes y Pedernales. En el año 1958 era muy significativo para Arguedas porque volvió a publicar una obra de los ríos profundos. A la vez, realiza su primer viaje a Europa. En 1961, el escritor peruano publicó la novela El Sexto. Arguedas escribió El Sexto con el propósito de denunciar cómo el capitalismo usa la cárcel para controlar y castigar a quienes se oponen a su influencia en el Perú. También ofrece información sobre el autor y el contexto social, histórico y político en el que vivió. También narra el mundo de la prisión que controla y materializa
todo inmundo y depravado. En 1963 fue nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú. Promovió la publicación de la revista Cultura y Pueblo. Propuso el uso de las lenguas nativas en la educación de los niños indígenas. Renunció al cargo en 1964 como gesto de la solidaridad con el presidente de la Comisión Nacional de Cultura. Y ese mismo año publicó Todas las Sangres, donde representó el mundo andino y las transformaciones económicas, sociales y culturales que suceden en la sierra peruana. En 1965, Arguedas participó en el primer encuentro de narradores peruanos, junto con Ciro Alegría, Sebastián Salazar Bondy, Eliodoro Vargas Vicuña y Oswaldo Reynoso. El encuentro fue organizado por la Casa de la Cultura de Arequipa. En 1966 tiene una depresión psicológica, lo cual lo lleva a las puertas de la muerte, por ser su primer intento de suicidio a partir de este año. Su forma de vida empieza a cambiar. Se convierte en una persona distinta que solo prefiere la soledad. El 28 de noviembre de 1969, Arguedas se disparó un tiro en la sien en un baño de la Universidad Agraria donde era catedrático. Una bala que demoró 5 días en matarlo. Habría mucho más que decir sobre Arguedas, que por ejemplo era hombre de sonrisas y no de carcajadas, que su sensibilidad era exquisita y su angustia implacable, que es muy difícil saber hoy